¿no? Bueno, está en línea Daniel Balmaceda, escritor e historiador. Daniel, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por brindarnos su tiempo. Va a estar usted hoy en la histórica casa de Mateo en 1800, allí en Villa Victoria. ¿Cuál va a ser el enfoque de la charla que va a brindar? Así es, a las 7 de la tarde estaré por allí hablando principalmente de mi novela policial El crimen de Año Nuevo, basada en un caso real que tuvo lugar en 1881. Y bueno, también me imagino que vamos a poder hacer comentarios y tirar un par de datos interesantes sobre esta casa de Victoria Ocampo y, y sus invitados, sus Ujú, huéspedes. ujú, ujú. Sí, bueno, eso parece ser que hay un renovado interés, ¿no? Va a haber un capítulo de un programa de TN dedicado justamente a ella, a la historia de esa casa y a la historia de Mar del Plata. Está bueno, ¿no? Porque de alguna manera recupera un tiempo que ha adquirido con el correr de los años un sesgo mítico en realidad con respecto a la historia de nuestra ciudad, ¿no? Y por supuesto, lo que pasa es que Mar del Plata tiene un protagonismo eh, mayor, que concentraba a gran parte de los veraneantes desde hace tanto tiempo, de tantas décadas de verano, tantas décadas de innovaciones, porque en general, no solo en la Argentina, sino en el mundo, muchos de las innovaciones, muchos de cosas que nosotros, de costumbres que para nosotros son habituales, comenzaron experimentándose en ciudades balnearias, como es el caso de Mar del Plata, de lo que se llamaba en su tiempo los blue jeans, cuando aparecieron por primera vez en la Argentina, que fue una novedad. Bueno, los blue jeans, o mejor dicho, para los más jóvenes, los jeans, eran toda una novedad y surgieron nada menos que en esta ciudad. Ajá. Bueno, en la década del 70 había que tener mocasines de Paggi, Gamurán y jeans, si no, no existías. Este, muchas. Bueno, por supuesto, porque además eso iba justamente atado al tema de que marcar la moda y generar esas modas que después se replicaban en todo el país, se iniciaban en lugares como Mar del Plata, desde ya. Y estoy Estamos complicados. o en las dos piezas, porque las que eran, digo, si los más jóvenes creen que las primeras bikinis podían parecerse a las actuales. Bueno, no, no, pero ¿qué está? ¿En un telégrafo? No entiendo. No entiendo. Se supone que está acá en Mar del Plata, ¿qué es un celular? ¿Dónde está este hombre? No entiendo. No, no te pido a vos que me expliques. Es un comentario general del desastre que es esto de la Acá comunicación. estoy. Hola, bueno, sí, no sé, parece que. Les juro por Dios, hablamos con China, parece que estuvieran sentados en el estudio conmigo. Queremos hablar con alguien que está en Mar del Plata en verano, no, no hay fuerza de transmisión. Increíble. ¿Cómo llega a interesarse en hacer un policial de algo ocurrido en 1880? ¿Qué tipo de research de investigación requirió antes de sentarse a desarrollar el texto? Y mis últimos dos trabajos no fueron los clásicos ensayos de historia que escribo anecdóticos, sino novelas policiales, y ese tipo de material se obtiene principalmente en los expedientes judiciales que se conservan en el Archivo General de la Nación. Hay que Ujú, leer, ¿no? Porque claro. están escritos en la forma manuscrita de 500 hojas. eh, Hay que tratar de descifrar un poco la letra, aparecen escritas por médicos que están muy apurados, pero bueno, a partir de allí uno empieza a construir esas historias y se encuentra unas cajas, los que han trabajado en oficinas lo saben muy bien, esas cajas azules donde se guardaban papeles, plásticas. Bueno, en esas tipo de cajas azules están estos gordos expedientes y a partir ese es el punto de inicio de cualquier trabajo, digamos, de casos reales, como ese. Ujú.
como es en esta oportunidad el crimen de Año Nuevo, ¿no? Ujú. ¿Todo eso está todavía en papel? ¿No hay nada digitalizado? Hay muy poco digitalizado. En realidad, las sucesiones de nuestro país están bastante avanzadas en la digitalización, las sucesiones del siglo XIX, y no, lo demás, todo lo que tiene que ver con expedientes penales, comerciales, no, todavía estamos un poco lejos de poder trabajarlo todos en forma digital. Hay que ir al lugar, ponerse guantes y armarse de paciencia. Bien. Quería, no de ahora, la verdad que de tiempo, y hoy tengo la oportunidad. Uno de sus trabajos es Belgrano, ¿no? O tiene que Ujú. ver con Belgrano. Sí, sí. Una figura que por supuesto tiene reconocimiento, pero siempre tiene un reconocimiento como en segundo nivel por debajo de San Martín y rara vez ha aparecido en polémicas tan fuertes como las que pueden haber rodeado históricamente a Sarmiento, a Roca, etcétera, etcétera. ¿Qué le atrajo de Belgrano fundamentalmente? ¿Cuál es el sesgo de lo que a usted le atrajo? Su vida, sus 50 años y sobre todo 30 años activos, porque antes era estudiante, y sobre todo esos últimos 10 donde dejó su cargo como lo que hoy llamaríamos un secretario de comercio, Mm, porque las urgencias de la patria lo necesitaban en otro lugar y se calzó un uniforme militar y contrató un profesor de tiro, no sabía utilizar armas y se convirtió en uno de los principales generales de los ejércitos de la independencia. Así que desde ya, Belgrano es una figura maravillosa y que en su tiempo a nadie se le hubiera ocurrido, no nada, a nadie se le hubiera ocurrido. En dos grandes homenajes donde hablaron todos sus amigos, él ya había muerto, pero sus contemporáneos lo recordaron en dos grandes homenajes que se hicieron y estoy hablando de alrededor de 40 discursos en cada uno de esos homenajes en banquetes que se dieron. A nadie se le ocurrió mencionar que era el creador de la bandera ujú, en su tiempo. No les parecía o sea, había tanto para contar sobre Belgrano mm, que prácticamente crear la bandera era un episodio natural de todo lo que se estaba viviendo en aquel tiempo. Lo digo claro. porque para nosotros a veces lo tenemos muy esquematizado o lo primero que se nos ocurre decir de Belgrano es el creador de la bandera y en su tiempo eso pasó bastante desapercibido y hay muchas cosas entonces que nos perdemos de conocer de una figura como Belgrano y por eso decidí llevar adelante ese trabajo y ese Ujú, libro para poder difundir su mm. obra. Bueno, el sesgo que tenemos de Belgrano y de tantos otros héroes se lo debemos a Mitre, ¿no? Que fue el que hizo las elecciones, en definitiva, de cómo ordenarlo. Si bien ha habido mucha contracultura respecto de eso, la fuerza de esas ideas iniciales que se transmitieron siguen estando muy presentes. Eh, Justamente de ese capítulo de la bandera. Ese capítulo de la bandera está rodeado de debate, ¿no? Si fue porque eran los colores de los Borbones o porque estaba esa distinción romántica de advertir los colores del cielo. No, en realidad en la documentación se advierte claramente que Belgrano fue el que creó el distintivo para los ejércitos, pero que los colores no los definió él, porque hay una discusión con Rivadavia, eran amigos con Rivadavia, hay una discusión por carta con Rivadavia muy fuerte, en la que justamente lo que hace Belgrano es decirle, ¿por qué esos colores que usted sabe muy bien que son los que ya usaban algunos ejércitos? Es decir, él tomó los colores que se venían utilizando. Y esta carta que yo digo la mencionó 3 meses después de haber sido la creación de la bandera. Por lo tanto, nosotros tenemos esa confusión de pensar que Belgrano creó la bandera y definió los colores de su creación. No, los colores ya estaban definidos y ya se utilizaban en los ejércitos que peleaban en aquel tiempo. Por ejemplo, los húsares de Porredón habían usado esos colores distintivos en las invasiones inglesas. Así que no, Belgrano no tuvo nada que ver con la inspiración del cielo, de los colores, del manto de la Virgen, del color del manto de los Borbones, nada que ver. Él solo tomó los colores que ya se venían utilizando. Claro, qué interesante. Bueno, realmente. Bueno, Ujú. espero que el encuentro, la charla y lo que ocurra allí hoy sea de, bueno, de buena dimensión. Está bueno que la gente se convoque en torno
de propuestas como esta. Le agradezco mucho, que tenga una buena jornada. Gracias. Muchas gracias. A las 7 de la tarde, entrada libre y gratuita. Los esperamos a todos. Muy amables. Bueno, este era Daniel Balmaceda, historiador, interesante, realmente, muy interesante.